13 de Apocalipsis, y el tema de esta noche son las dos bestias. Hemos cubierto ya los dos testigos. Vamos a enfocarnos esta noche en lo que la palabra de Dios nos habla con respecto a la manifestación de dos personajes, a quienes se les conoce como bestias, pero obviamente en el lenguaje figurado, en el lenguaje simbólico que hay en la Biblia, no podemos interpretar esto de una manera literal, sino que su descripción se hace a propósito usando figuras, usando símbolos, para poder relacionarlos con sus características, con sus cualidades, pero en realidad se aclara a través de varias escrituras que en realidad son dos personas, de manera similar como Dios va a levantar a dos testigos. Ya hemos cubierto que lo más probable, lo que está más sustentado bíblicamente, es que se trate de Elías y de Moisés. El diablo, como un imitador, también va a levantar dos personajes, pero el propósito del diablo es engañar a los moradores de la tierra, y va a levantar a uno como un suplantador del Señor Jesucristo, que es el anticristo, y va a ser levantado otro que es el falso profeta, alguien que va a estar, por así decirlo, orientando toda la atención de la humanidad para que se adore al anticristo. Así que nos vamos a enfocar en esto de las dos bestias, y en la medida que el tiempo lo permita, profundizar un poco más en el carácter y en la identidad del anticristo, porque es un personaje del cual la palabra de Dios nos habla mucho realmente. Hay muchas escrituras que nos hablan del anticristo, entonces podemos hacer un estudio sobre el carácter del anticristo, pero lo vamos a hacer basado en lo que dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 13. Así que vámonos al capítulo 13 de Apocalipsis. Leemos en el verso 1, Apocalipsis 13, verso 1. Y Juan dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Hermanos, yo estoy consciente que la enseñanza que nos ocupa esta noche y la secuencia en la que estamos, en realidad no es una enseñanza para todos, en el sentido de que no habiendo diligencia o no habiendo así un interés por conocer estas cosas, muchas veces ignoramos que hay una gran cantidad de contenido bíblico que está sustentando estas revelaciones, y de alguna manera la complejidad, la dificultad que estos párrafos o que estas enseñanzas tienen, causan que algunos digan: yo ni entiendo, y como que en el fondo ni me interesa entender. Pero como creyentes debemos de estar interesados en aquello que Dios está interesado en revelarnos a nosotros como su pueblo. ¿No cree que deberíamos de estar interesados? Si a Dios le interesó revelárnoslo, a nosotros nos debería interesarnos entenderlo. Amén. Porque si no fuera importante, Dios no lo revelara. Pero si Dios lo revela, es para nosotros, para que no caminemos en tinieblas, para que no caminemos en ignorancia, para que estemos ubicados donde estamos,
de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué es lo que viene hacia el mundo, qué es lo que va a suceder. Y no vivir con falsas expectativas, ni tampoco vivir en temor, porque la palabra de Dios dice que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar misericordia. No estamos esperando la tercera guerra mundial, estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. Entonces nosotros como creyentes tenemos que interesarnos en aquello que Dios ha revelado a través de su palabra. Y repito, aunque esto es bastante complicado, realmente al mismo tiempo puede causar una inquietud en algunos de los oyentes para poder ir a la palabra, desarrollar estudios personales y recibir una revelación por el Espíritu Santo de las cosas que Dios ya ha revelado a sus santos en el antiguo tiempo. Porque a Juan le fueron reveladas por Dios. Y Dios puede revelarnos las cosas, porque de hecho Jesús mismo dijo que el Espíritu Santo nos guiaría hacia toda verdad. Nos recordaría las cosas que Jesús había hablado y nos haría saber las cosas que habrían de venir. Entonces, parte del ministerio del Espíritu Santo es la revelación. Así que yo quisiera retarle a que como miembro de esta iglesia usted pudiera poner un poco más de diligencia y de esfuerzo en la lectura de la palabra, en la meditación de la palabra, porque estas cosas son importantes y nos pueden ayudar no solamente a establecer nuestra vida, sino a establecer también la vida de otros. En el pasaje que acabamos de leer hay muchos detalles en los que podríamos detenernos, pero yo quiero específicamente enfocarme en la identidad de estos dos personajes. Así que de una manera muy rápida solamente voy a mencionar entre los detalles que luego no voy a cubrir. Dice aquí en la palabra, en el pasaje que hemos leído desde el verso 1 hasta el verso 7, que esa bestia tenía apariencia como de leopardo, con pies de oso, con boca como de león, y el dragón, que es una referencia al diablo, le dio su poder y su trono. Esta escritura nos conecta directamente con las visiones que tuvo Daniel. Daniel recibió un entendimiento acerca de los imperios que habrían de levantarse en el mundo y se ocuparon las mismas figuras. Se ocupó la figura de un oso, la de un leopardo. Y aquí se están repitiendo estas imágenes hablándonos entonces de un gobernante mundial que se va a caracterizar por una fusión de estas tres cualidades: un leopardo, un oso y un león, y con el poder dado por el diablo, porque el diablo es el dragón. Y dice que la tierra se va a maravillar en pos de la bestia que fue herida mortalmente, y aquí estamos hablando del anticristo. Y debido a esta porción en particular del verso 3, de que el anticristo recibió una herida de muerte, surgió aquel pensamiento de que el Papa Juan Pablo II, Karol Wojtyła, era la bestia, era el anticristo, porque Ali Alka le disparó, lo hirió y el hombre no se murió. Entonces muchos evangélicos fanáticos decían: ahí está, se está cumpliendo Apocalipsis. La bestia ha sido herida en la cabeza y no murió. Y sobre esto del anticristo se han dicho muchas cosas. Se ha dicho que el anticristo es el príncipe Carlos. Se ha dicho que era también Bill, el de Microsoft, ¿cómo se llama? Bill Gates. Se han dicho muchas cosas. Últimamente se ha dicho que es ese último príncipe que se casó. En fin, la gente, y muchas veces son fanáticos evangélicos los que salen apuntando: este es el anticristo. Este es el anticristo. Esta noche vamos a detenernos en lo que a través de la palabra de Dios podemos definir como su carácter, y lo que nos puede ayudar de alguna manera también a entender o a identificar quién podría ser, o al menos las cualidades que tendría que tener quien va a levantarse como este personaje con el poder del diablo. Otra de las cosas que quiero mencionar rápidamente es que en el verso 5 dice que se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses es la mitad de la gran tribulación. Eso significa que durante la segunda parte de la gran tribulación va a tener una autoridad, un dominio, un poder terrible que se explica en el verso 7. Dice que abrió su boca en blasfemias contra Dios, o sea que va a ser un ser humano con tal poder satánico
que se va a levantar de una manera arrogante, así como el diablo que dijo: voy a poner mi trono junto al trono de Dios, y va a blasfemar del nombre de Dios, va a blasfemar o a maldecir del tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y entiéndase aquí que los que moran en el cielo no son los ángeles, sino que los moradores del cielo son los creyentes que ya fuimos arrebatados antes de que comience la gran tribulación. Verso 7 dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos. Estos santos son los mártires. Estos santos son las personas, familiares nuestros, que se van a quedar en la gran tribulación, personas que conocían un poco del evangelio, pero nunca se afirmaron, creyentes tibios que fueron vomitados de la boca del Señor, según el libro de Apocalipsis, en las cartas enviadas a las iglesias, y gente que en ese punto de la historia va a saber: hay Dios, hay diablo, hay ángeles, hay demonios, y estos van a tomar la decisión de rechazar el sistema de la bestia, de oponerse al gobierno mundial, y no importando que los condenen a muerte y perder su vida y ser decapitados, que es lo que literalmente la palabra de Dios establece que sucederá con aquellos que no se sometan al gobierno de la bestia. Entonces separemos así rápidamente a través de este texto que en el verso 6 los que moran en el cielo es una referencia que encaja con la iglesia que fue arrebatada antes de que comience la gran tribulación. Pero los santos vencidos no pueden ser la iglesia. Primero, porque ya tenemos el arrebatamiento de la iglesia en el capítulo 4 y 5, y en el 6 comienzan los juicios sobre la tierra. Segundo, porque si aquí la iglesia fuera dejada y dice que a esta bestia se le dio autoridad y que hiciera la guerra y vencer a los santos, ¿qué iglesia habría después si el diablo o la bestia venciera a los santos? Entonces tiene sentido que los santos vencidos son los mártires, que van a morir durante lo largo de la gran tribulación. Van a morir, pero luego van a ser resucitados al final de la gran tribulación para poder complementar la primera resurrección o la resurrección de vida. Dice en la parte final del verso 7 que también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces establezcamos lo siguiente: la primera bestia de Apocalipsis 13 es el anticristo. Ahora, ¿quién es el anticristo? Es un ser humano. Es un hombre que va a ser levantado con el poder del diablo, que va a tener la capacidad de engañar a los judíos, haciéndoles creer que él es el Mesías, que él es el Cristo. Pero va a tener tal autoridad, tal capacidad diplomática, elocuencia, poder satánico, que va a poder ser colocado y reconocido como un gobernante mundial, según lo que acabamos de leer al final. Se le va a dar autoridad sobre toda lengua. O sea que el mundo hacia donde se dirige ahora es hacia un gobierno mundial. Poco a poco el mundo ha ido avanzando, unificando monedas, abriendo fronteras, tratados de libre comercio. El mundo se ha hecho bien pequeño. Usted oye la palabra globalización por todos lados, y esto nos apunta a un gobierno mundial. Y el anticristo va a ser ese gobernante mundial. Va a ser recibido por los judíos como que si fuera el Mesías, como que si fuera el líder prometido por los profetas, y va a ser reconocido por el mundo como aquel que va a gobernar todas las naciones. Y va a ser tal su poder, la autoridad, por causa del respaldo diabólico que va a tener, que este anticristo se va a levantar o a pretender manifestarse como Dios. Vamos a cubrir eso cuando entremos en el carácter del anticristo. Ahora tenemos entonces una visión así un poco rápida de lo que sería la primera bestia. Avancemos en el mismo capítulo 13 hacia el verso 11. Ahí encontramos una segunda bestia, encontramos otra bestia. Y le mencioné ya que de una manera similar al actuar de Dios, el diablo va a imitar su proceder, y así como Dios va a levantar dos testigos, dos hombres con unción para hacer señales, milagros y prodigios tremendos, el diablo también va a levantar dos personajes.
El primero para engañar particularmente a Israel y establecerlo como gobernante mundial, pero el segundo es un falso profeta, va a ser un líder religioso mundial. La segunda bestia entonces se encuentra a partir del verso 11. Apocalipsis 13:11 dice así: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. O sea que la segunda bestia está al servicio de la primera. Es como el profeta, es como el que presenta, es como el que orienta y dirige a la gente hacia ellos, a las personas hacia la primera bestia, y hace que la gente adore a la primera bestia. Y hace una referencia bien clara para que se sepa que se está hablando de la bestia cuya herida mortal fue sanada. Verso 13 dice: también hace grandes señales. O sea que estos dos personajes van a tener un poder satánico terrible. También hace grandes señales, de manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Mire, hermano, nosotros no hemos visto eso que se va a ver en la gran tribulación. En la gran tribulación va a haber una gran manifestación demoníaca. Habrá manifestación angelical. Habrán grandes poderes sobrenaturales de Dios y del diablo manifestándose. Ya hemos cubierto que los 2 testigos van a tener poder y van a poder ir a la tierra con plagas cuantas veces quieran. Van a poder cerrar el cielo. Van a poder convertir las aguas en sangre, van a poder hacer también que caiga fuego del cielo. Y ahora vemos aquí a estos haciendo una señal en imitación similar a aquellos hombres levantados por Dios. Verso 14, ¿cuál es el propósito? Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Yo no sé cuántos de ustedes en alguna ocasión habrán visto la gran noticia, por ejemplo, la Virgen de tal y tal lugar está llorando, que al Cristo de tal y tal y tal parte está sangrando. Y a veces son manifestaciones obradas por el enemigo para poder causar la devoción de la gente, o para poder mantener la gente atada a la idolatría de una o de otra manera. Ahora imagínese usted que literalmente una imagen hablara. Hace algunos años incluso andaba circulando un video donde los ojos de un Cristo se movían, y estaba el video enfocado ahí en la imagen del Cristo, y se veía en el video grabado que la estatua movía los ojos, y señalaban exactamente el momento en que los ojos de la imagen parecían moverse. Ahora, ¿qué es lo que estamos leyendo aquí? Estamos hablando de un poder satánico terrible para poder hacer maravillas y señales con un propósito principal: engañar a los moradores de la tierra. Y esto es lo que viene, hermano. Mientras yo meditaba en esto, pensaba: si la gente ahora no puede creer en Cristo, si la gente ahora no puede hacer un esfuerzo por establecerse en una congregación, preguntando por las sendas antiguas y encontrar al final que Cristo es el camino, la verdad y la vida, porque la gente dice: es que yo no sé cuál religión es la verdadera. La gente dice que está confundida, pero no hacen un esfuerzo por conocer la verdad. Pero en este tiempo, donde van a haber grandes manifestaciones sobrenaturales, aquí sí va a ser terrible la confusión que va a haber, porque va a ser una confrontación de poderes, hermano, donde la gente va a ser intimidada, la gente va a quedar asombrada, la gente va a ver la capacidad que estos personajes levantados por el diablo tendrán, y por eso es que van a ser engañados. Jesús advirtió sobre esto. Él dijo de que se iban a levantar falsos cristos y falsos profetas. Y en la Biblia encontramos la advertencia de que incluso los escogidos pueden ser engañados.
Eso significa, hermano, que el poder demoníaco es tan grande que puede seducir a cualquiera para apartarse de su sincera fidelidad a Cristo, como Pablo lo dice. O también alguien puede ser engañado de tal manera que entre en la duda con respecto a la realidad de Dios, de su voluntad y de su palabra, o simplemente desviado hacia una religiosidad porque ha venido un engaño doctrinal y como no conoce la verdad, entonces no puede discernir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Entonces en este punto, en Apocalipsis capítulo 13, en el verso 14, cuando vemos que van a haber señales sobre la tierra y que los moradores de la tierra van a ser engañados, y llegamos a este ejemplo como el clímax de la autoridad y de los prodigios engañosos que va a tener, hacer que una imagen hable. Y esto nos lleva a la historia cuando en el tiempo de Daniel, Nabucodonosor ordenó que construyó una estatua, ¿verdad? Y quería que todos adoraran su estatua. Y ahí los amigos de Daniel no quisieron adorar la imagen. Y esto va a repetirse. Se va a hacer una imagen de la primera bestia, del anticristo. Y aquí dice que a la segunda bestia se le permitió. Me gusta esa palabra, ¿sabe por qué? Porque Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Y hay que entender esto en una línea de autoridad, y siendo Dios el origen de toda autoridad, nos establece en esta posición. El diablo no puede hacer nada que Dios no le permita hacer. El diablo nunca se ha salido del control de Dios. El diablo está limitado. Pero segundo, siendo nosotros el pueblo de Dios, nosotros estamos en la posición en la cual también podemos deshacer las obras del diablo. Podemos usar nuestra autoridad para poder atar y desatar. Y bajo este enfoque surge una segunda verdad espiritual muy importante. El diablo no puede hacer lo que usted no le permita hacer. Porque si usted le permite al diablo hundirlo en depresión, el diablo lo va a hundir. Si usted le permite al diablo hundirlo en la desesperación, él lo va a hundir. Si usted le permite al diablo robarle sus finanzas, su salud, y usted lo acepta como mucha gente diciendo, es que esta es la voluntad de Dios, el diablo lo va a hacer. Pero si usted se levanta en autoridad, el diablo no puede hacer lo que usted no le permita hacer. Y cuando aquí veo en la frase en el verso 15, y se le permitió infundir aliento. Yo sé que Dios detrás de todo esto, porque al final la gran tribulación es un tiempo para probar a los moradores de la tierra. Y esta gente, dice la Escritura, que ni aún con todas las plagas y con todos los juicios, ni viendo las mortandades que van a darse, se arrepintieron de sus hechicerías, de sus fornicaciones, de su pecado, sino que siguieron en su rebeldía en contra de Dios. Entonces el ser humano va a mostrar esa independencia, esa arrogancia, esa actitud en contra de Dios y de su voluntad revelada en la palabra, haciéndose de esa manera claramente merecedores del juicio que va a ser manifestado. Entonces establezcamos lo siguiente. En el verso 11 de Apocalipsis 13 hasta el verso 15 se nos está describiendo a un segundo personaje, y Juan claramente dice, vi otra bestia. Entonces esta es la segunda bestia, y la segunda bestia es el segundo hombre levantado por el diablo como un falso profeta, es decir, como un líder religioso mundial, porque juntamente con el gobierno mundial habrá un solo sistema religioso. De hecho, ya hay actualmente movimientos que están tratando de unificar las iglesias. Creo que allá en Europa hay un lugar que se llama algo así como Centro Mundial de Adoración, donde los musulmanes pueden ir, los judíos pueden ir, los cristianos pueden ir. Y es como tratando de respetémonos y practiquemos la unidad, y cada quien con su religión, pero juntémonos en un solo edificio. Y la gente está tendiendo hacia ahí. Hay un movimiento en los Estados Unidos que se llama Crislam, que es la fusión del cristianismo con el islamismo. Y dicen, es que los cristianos adoramos al mismo Dios que adoran los islámicos. La confusión está viniendo por todos lados. El movimiento ecuménico está tratando de unificar las iglesias evangélicas, las iglesias pentecostales, con el sistema católico, con los carismáticos. Hay una gran confusión a nivel religioso.
Hay una gran diversidad de grupos católicos y muchos de ellos se parecen a los evangélicos. Cantan los coros de Palabra en Acción, tienen el mismo desarrollo cúltico del programa y la gente puede pensar que son cristianos. Hay ya ahora muchos predicadores católicos laicos. Ellos se abrieron, ya no solamente los sacerdotes pueden predicar, así que ahora hay predicadores laicos, hay ecuménicos, hay renovación carismática, hay un montón de movimientos religiosos que están tratando de fortalecer una unidad en la diversidad. Pero en este punto de la historia ya no se va a trabajar, sino que va a ser impuesto un solo sistema religioso, porque el anticristo se va a proclamar como Dios y se va a levantar contra todo aquello que se llama Dios. Veamos algunas escrituras que nos pueden ayudar para determinar el carácter del anticristo. Primeramente establezcamos según la palabra que el anticristo es una persona y es un suplantador de Cristo. Y el carácter de este hombre realmente es todo lo contrario al carácter de Cristo. En los textos que voy a mostrarle, el anticristo es nombrado el hombre de pecado, pero Cristo no conoció pecado. El anticristo es nombrado como un rey altivo de rostro, pero Cristo es el rey manso y humilde. El anticristo es presentado como un príncipe que vendrá, pero Jesús es el rey de reyes que vendrá. El anticristo es presentado como un hombre despreciable, pero Cristo es el deseado de las naciones. El anticristo es presentado como el inicuo, pero Cristo es el ungido, Él es el santo de Israel. Ahora, en 1 de Juan capítulo 2 verso 18, el apóstol Juan, que posteriormente recibió las revelaciones que hay en Apocalipsis, sabiendo que esto de la doctrina del anticristo es algo que está sustentado desde el Antiguo Testamento, escribió lo siguiente. 1 de Juan capítulo 2 verso 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según ustedes oyeron que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Vamos a establecer una separación. Bíblicamente podemos hablar del Cristo, que es Jesús, el Mesías, el enviado, el libertador enviado por Dios, y podemos ubicarlo en la persona de Jesús a través de Juan 5:43, quien dijo: yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibirán. Esta es una referencia al anticristo. Ahora, podemos hacer entonces en base a la palabra una separación. Podemos hablar del anticristo en singular como este personaje levantado por el diablo durante la gran tribulación, y específicamente inmediatamente que la tribulación comience, que la gran tribulación comience. Pero su manifestación en la mitad de la gran tribulación, haciéndose pasar por Dios, suplantando al Dios manifestado en carne en la persona de Cristo. Pero tenemos que separar al anticristo de los falsos cristos, porque hay muchos falsos cristos. Han habido muchos falsos cristos, y actualmente, si usted hace una búsqueda en internet, va a encontrar que actualmente hay personas siendo adoradas como Cristo, porque ellos se han proclamado ser la reencarnación de Cristo. En Mateo 24:24, el Señor mismo habló sobre esto, y Él dijo: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. El movimiento religioso mundial es tremendo, y el movimiento religioso es sustentado por el diablo. En otras palabras, la confusión religiosa que hay en el mundo, y esto a usted le puede servir para evangelizar y aclararles a otros el camino. La confusión religiosa que existe en el mundo ha sido producida por el diablo. El diablo es el causante de Babilonia, de la confusión religiosa. La gente está confundida, la gente está desviada, y ese es el propósito del diablo,
para que no conozcan el verdadero camino, no conozcan al Dios verdadero. Allá en la India adoran a un millón, a unos montones de dioses. En todo el mundo existe una infinidad de cultos, de deidades, de divinidades. Existen ídolos de todo tipo, mezcla de humanos con animales, solo animales, y todo eso ha sido causado por el diablo. Y aún dentro de la iglesia misma existen divisiones y confusión doctrinal por la ignorancia de la sana doctrina, por la ignorancia de la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que tomar muy en serio esta advertencia del Señor. Se levantarán falsos cristos, van a haber falsos profetas, van a hacer grandes señales, van a hacer prodigios tremendos, de tal manera que van a engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Un ejemplo con respecto al engaño y la forma en que el diablo trabaja es los sueños, las visiones, los ángeles. Está escrito en el libro de Gálatas que si alguno traía un evangelio diferente del que había sido predicado por los apóstoles y por el Señor Jesucristo, fuera anatema. Pero a pesar de que esa sentencia está en la Biblia y establece entonces que no existe otra revelación, que no se le puede agregar más, el movimiento o la secta de los mormones está fundamentada sobre la revelación de un ángel, del ángel Moroni, que se le apareció a José Smith y vino con otro evangelio. Solamente el libro de Gálatas como fundamento es suficiente para establecer, ya no se puede agregar más revelación a lo que está hablado. Pero eso es solamente un movimiento, uno de tantos. Las sectas evangélicas como la Luz del Mundo, las otras sectas como los Testigos de Jehová o aún los adventistas, son desviaciones doctrinales. Existe una gran cantidad de iglesias evangélicas que coincidimos, y son cientos de denominaciones, que coincidimos en las verdades fundamentales de la muerte de Cristo por nuestros pecados, de su venida, del envío del Espíritu Santo, del arrebatamiento de la iglesia. Pero todas estas sectas y movimientos han sido desviados, han sido apartados de la verdadera fe en Cristo Jesús. Y por eso es importante tomar nota o prestar atención a esta advertencia que Jesús mismo hizo. Vendrán falsos cristos, vendrán falsos profetas. Otra forma, aparte de engañar fuera de lo que son los ángeles o manifestaciones sobrenaturales, en lo cual también entra las apariciones de Fátima y las visiones dadas a los pastorcitos, la otra forma son los sueños. Mucha gente, incluso cristiana, es engañada a través de los sueños. No todos los sueños son de Dios. Y cuando Dios le da un sueño a usted, le va a dar la interpretación. Dios no le va a dar a usted un sueño para que usted ande dando vía preguntando qué es. Ni tampoco usted puede andar atribuyéndole una interpretación a cada cosa que usted sueña, porque eso da lugar a una confusión. Dios nos guía por su palabra y por su espíritu. Es cierto que Dios puede hablar por sueños, pero los sueños no van a contradecir la palabra de Dios, lo que ya está escrito, ni vamos a venir con revelaciones ni con inventos de nuestra cabeza. Pero sin embargo el diablo logra confundir a muchos de esa manera. Así que establezcamos aquí la advertencia, llegamos a la separación: el Cristo, el ungido, el santo, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero luego el anticristo singularmente, el que se va a manifestar en la gran tribulación. Y luego los falsos cristos. Ahora, hablando del carácter y de la identidad del anticristo, es en Daniel capítulo 8, verso 9, que se nos presenta al anticristo como el cuerno pequeño. Un cuerno era símbolo de poder, así como un rinoceronte tiene poder en su cuerno. Los carneros, los alces tienen poder en su cuerno. Entonces, cuerno en la Biblia es un símbolo de poder, de autoridad, representa a un rey. Daniel 8:9 dice: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. A Daniel, en esta visión de ese cuerno que crece, se le muestra entonces que el continuo sacrificio
que son las ofrendas de animales y el derramamiento de sangre que los judíos van a volver a hacer durante la gran tribulación, después de que reconstruyan el tercer templo, va a cesar, va a ser detenido por este personaje reconocido o identificado como el cuerno pequeño de una manera simbólica. Más adelante, mismo capítulo, verso 23, el anticristo es mencionado como un rey. Ya viene un poco aclarando la figura. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Esto nos conecta de nuevo con Apocalipsis. La bestia que va a tener poder para vencer a los santos, el anticristo, pero aquí es mencionado como rey. Avanzamos a Daniel capítulo 9, verso 26, y ahí se nos presenta como el príncipe que ha de venir. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Se identifica como aquel príncipe que va a destruir la ciudad de Jerusalén y va a destruir el santuario, va a destruir el templo, y eso es atribuido al anticristo en el libro de Apocalipsis. En Daniel capítulo 11, verso 21, el anticristo se nos presenta como el hombre despreciable, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. O sea que este será un rey que no ha sido escogido, sino que será un rey que se impondrá. Tendrá tal dominio, tal astucia, tal sagacidad, que él va a lograr establecer su gobierno por el poder que el diablo va a darle. Pero me llama la atención, y veamos como parte de su carácter, la identidad: un hombre despreciable. Verso 36, mismo capítulo 11 de Daniel, se le identifica como un rey orgulloso. Y este nos da un poco más de detalle de quién podría ser el anticristo. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Ya vimos que eso es lo que va a hacer el anticristo en Apocalipsis 13. Y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Gloria a Dios. Porque eso significa, tiene un tiempo para ejercer su autoridad, pero Dios le va a poner un límite, el día de ira, el día de venganza, el día de Jehová. Verso 37, mire qué importantes estos detalles. Del Dios de sus padres no hará caso. ¿Sabe qué significa eso? Que el anticristo tiene que ser un descendiente judío. Tiene que ser un judío, no puede ser de otra nacionalidad. Por eso dice, del Dios de sus padres no hará caso. Y de hecho, los judíos jamás recibirían a alguien como Mesías si no es un judío. Ahora, como los judíos se han esparcido por todo el mundo, puede ser un judío argentino, puede ser un judío holandés, un judío americano, pero tiene que ser un judío. El siguiente detalle también es interesante. Estoy en el verso 37 de Daniel 11. Ni del amor de las mujeres. Ni del amor de las mujeres, ¿qué? Hará caso. O sea que es un homosexual. Y por eso es que usted ve cómo el mundo está tendiendo hacia esto actualmente, con fuerza. Porque es el espíritu del anticristo que se mueve. Es la confusión religiosa. Son los poderes demoníacos y llevando a la gente hacia la idolatría, hacia la adoración al mismo diablo, que es lo que siempre ha buscado. Aún quiso recibirla de parte del Señor Jesucristo. Entonces, ni del amor de las mujeres hará caso, significa que es un homosexual. Y dice, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Él se va a sentar como Dios en el trono. Verso 38, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Adorará al diablo, literalmente.
Habrá una adoración satánica a partir del mismo anticristo. Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. O sea, el diablo le va a dar el poder, la autoridad, el dominio a este personaje, al anticristo. Va a levantar a una segunda persona como el falso profeta para que guíe a la gente a adorarlo a él, pero este personaje va a adorar directamente al diablo. Va a traer toda la gloria y toda la adoración hacia el dragón, hacia el Dios que los padres de él no conocieron, al Dios de la fortaleza. Nos vamos hacia el Nuevo Testamento y allí encontramos que la identidad del anticristo es el hombre de pecado. Segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Nadie los engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso es lo que va a suceder en la gran tribulación. Y es lo que Jesús llamó la abominación desoladora. Y él se refirió a que esto estaba escrito en el libro de Daniel. Y se les instruye a los judíos que cuando esto suceda, huyan. ¿Por qué? Una vez más, repito la secuencia. El anticristo se va a manifestar al inicio de la gran tribulación. La gran tribulación dura 7 años. Pero en la mitad, después de 3 años y medio, el anticristo, que ha hecho un pacto con los judíos al principio de la gran tribulación, rompe el pacto y decide perseguir a los judíos y él se proclama Dios. A esto es a lo que se le llama la abominación desoladora. Y de esto es de lo que está hablando el apóstol Pablo. Se va a levantar contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Quién va a hacer esto? El hombre de pecado, que es una referencia más al anticristo. Y la última, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 8. Ahí se le llama el inicuo. Segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses capítulo 2, verso 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Si la gente ahora, sin señales y sin prodigios y sin grandes manifestaciones sobrenaturales, está confundida y no hace el esfuerzo por conocer sobre las sendas antiguas, por conocer la verdad revelada en la palabra, en este tiempo que va a ser un tiempo de gran confusión y de grandes manifestaciones demoníacas y sobrenaturales, va a ser fácilmente engañada. Y van a seguir y van a terminar sometiéndose y adorando a la bestia. Pero yo quiero concluir esta noche estableciendo a través de 2 escrituras más que en la Biblia se confirma la identidad de las 2 bestias como uno diferente del otro y de la condición y de su destino. Apocalipsis 16, 13 y luego 19, 20 y terminamos. En Apocalipsis 16, 13 se confirma lo que traté de explicarle desde el principio. La primera bestia es el anticristo, un líder mundial, un gobernante mundial. La segunda bestia es el falso profeta, es un líder religioso. Dice Apocalipsis 16, 13, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. El dragón es el diablo, la serpiente antigua, y está identificada claramente en el libro de Apocalipsis. La bestia es el anticristo, que se levanta para suplantar a Cristo, se levanta como Dios.
Y el falso profeta es este líder religioso que va a tratar de enfocar a la humanidad hacia la adoración al anticristo. Ahí se confirma la separación de las dos bestias de Apocalipsis 13. Y lo último, mostrando el poder de Dios, mostrando que todo está bajo la autoridad de Dios y Él ha revelado a sus santos, Apocalipsis 19:20. El destino del anticristo ya está determinado. El destino del falso profeta ya está determinado. Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Dios levantará dos testigos con poder extraordinario. El diablo va a levantar a dos personas con poderes, con prodigios, con señales tremendas, pero el final de ellos es que Dios los envía al lago de fuego, donde son lanzados para la condenación y el tormento eterno. Esto podemos considerar que son las bases, las generalidades de lo que todo creyente debe de comprender con respecto a las dos bestias del libro de Apocalipsis en el capítulo 13, conectado con otras escrituras del Antiguo Testamento e incluso con algunas de las cosas que el Señor Jesucristo enseñó. Nos detenemos hasta aquí esta noche y continuaremos con nuestra secuencia. Hay mucho más que hablar sobre la marca de la bestia, los 144,000 judíos, la boda del Cordero, así que vamos a seguir adelante con nuestro estudio paso a paso, y el reto es: no venga así como que un día más de ir a la iglesia, venga así como que un día más de recibir revelación y entender las cosas que Dios quiere que su pueblo entienda. Amén. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero